Hay noticias sobre el futuro de Antonio Rüdiger. El arquitecto que diseñó el Bernabéu pone un plazo de 2 meses para terminar de solucionar los problemas con el ruido. En Barcelona, la portada del diario Sport no sabría ni cómo definirla y no sé ni cómo la voy a leer. Ahora entenderéis por qué. Y el hermano de Chesney dice en una entrevista que el portero del Barça está más a gusto de suplente que jugando. Bueno, pues ya está. Luego pasa lo que pasa. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Viernes 7 de noviembre del año 2025. Estoy nervioso. Estoy nervioso porque no sé cómo voy a afrontar el momento de portadas de la prensa catalana, porque de verdad, o sea, no tengo palabras. La del diario Sport, o sea, la del diario Sport, tengo dudas si la voy a leer como un hooligan o como una persona normal que sabe bajarse los pantalones cuando tiene que hacer pis y todas esas cosas. Lo voy a ir pensando, lo voy a ir madurando mientras hago el vídeo, porque de verdad, o sea, yo creo que ya el periodismo ha llegado a un punto que si tú me dices que la portada del diario Sport de hoy la hace J. Jordi, el 10 del Barça, Albert Lesan o tal, pues es que me lo puedo llegar a creer. No me parece ni medianamente seria una portada en la que también te digo, entre otras cosas, es una portada dedicada a un entrenamiento en el Camp Nou. Que es que están aquí hablando de que vuelven al Spotify este como si fuera algo. No, no, que es un entrenamiento. Por favor, que la gente se haga un seguro de vida antes de entrar en ese estadio, que no queremos dramas. Y si acaso, pues un casco de obra de estos, por lo que pueda pasar. Luego vamos a ir con la portada del diario Sport, que tiene tela, pero es que tenemos, más allá de eso, cositas importantes, como por ejemplo, atentos, tema nuevo Bernabéu. El arquitecto que diseñó el Bernabéu anuncia al final del problema del ruido y da las claves para su rentabilidad. La resolución del problema del ruido está en manos de la mejor empresa de acústica del mundo y se prevé una solución definitiva en un plazo aproximado de 2 meses. Josep Ribas, arquitecto seguidor del Barcelona, que ha diseñado el nuevo Santiago Bernabéu junto a la firma alemana Gerkan Mark Partners, L35 Arquitectos y el estudio Ribas Ribas Arquitectos, ha reflexionado en el programa Tot Smou de 3CAT sobre los cambios del histórico estadio del Real Madrid. Este estadio está preparado para acoger todo tipo de espectáculos, dice. El fútbol es la base, pero son solo 50 partidos al año. Un estadio como este debe funcionar los 365 días del año, de lo contrario no es rentable. El Real Madrid lo entendió desde el primer día, explicó. El arquitecto, para destacar la cubierta retráctil y el césped móvil que permiten cambiar la utilidad del Bernabéu en pocas horas, apuntó que el mundo ha cambiado mucho y la arquitectura también. Esto es ingeniería. Y luego ya sobre el tema del ruido del Bernabéu, que es seguramente lo que más nos puede interesar en este punto de la trayectoria del estadio, habla, lo que hemos visto antes, de que esto está en manos de la mejor empresa de acústica del mundo, y luego confiesa que, como cualquier arquitecto, siempre cambiaría algo. Definió además al nuevo Santiago Bernabéu como elegante, práctico y funcional, donde se puede recibir con comodidad a los invitados. Y Rivas declaró también, en palabras que reproduce arquitectura y diseño, que el ser culé o no solo fue motivo para hablar mucho de fútbol y reír, pero nunca fue una barrera para hacer un muy buen trabajo. Hombre, quiero decir, los conspiranoicos aquí podrán pensar que a lo mejor el culé este tal. Aquí la gente además que es muy profesional y que sobre todo estamos hablando de pues una obra de una envergadura impresionante. Aquí los colores desde luego los dejas fuera porque él a nivel de prestigio y a nivel de dinero se estaría jugando mucho. Pero bueno, que la historia, que más o menos por hacer el resumen, yo creo que en la propia entradilla en el diario Marca te lo han puesto bien. Dan 2 meses más o menos para que esté solucionado, lo cual no quiere decir nada. Luego hay que volver a entablar conversaciones, hay que ver cómo pueden
orientar todo esto. Yo entiendo que en 2026 sí que habrá conciertos ya en el Santiago Bernabéu, pero claro, vete tú a saber en qué punto de 2026. Puede ser febrero, igual que podemos tener que esperar a lo mejor hasta junio. No lo sabemos, pero parece, según los propios profesionales, que empiezan a ver la luz al final del túnel con el tema del ruido del nuevo Bernabéu, que esto quiere decir con el tema de poder hacer conciertos, que es una fuente de ingresos fundamental para el club blanco, por mucho que te intenten contar lo contrario. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Courtois apuesta feliz. El trabajo del belga en pretemporada da ahora sus frutos. El Real Madrid decidió que no hacía falta fichar un portero de primer nivel y descartó ir a por Joan García. Tchouaméni, añaden aquí, será baja 3 semanas, pero Valverde sí estará en Vallecas. Arriba 7 balas españolas. Pedri, Lamine, Aitana, Alexia, Mariona, Patri y Pina optan al premio The Best. En el masculino, 4 jugadores del PSG, 3 del Barça y 1 del Real Madrid, que es Mbappé. Y Luis Enrique es el favorito entre los técnicos. Hoy se abre la 12ª jornada de Liga con el Elche Real Sociedad a las 9 de la noche. Abajo, una defensa de papel, hablan sobre el Barça. El equipo ha encajado 20 goles en 15 duelos oficiales, la segunda peor cifra del siglo. En la Europa League, Dinamo de Zagreb 0, Celta 3, Pablo Durán reina en Zagreb y Betis 2, Lyon 0. Ojo al partidazo que se cascó Anthony ayer en la Cartuja. En la Conference, Álvaro García desata la locura en el Rayo Vallecano 3, Poznan 2, culmina la remontada con un gol en el 94. El Rayo llegó a ir perdiendo por 0-2. Hoy, Euroliga de baloncesto, Tavares marca el clásico Barça-Real Madrid a las 8:30. El pívot es seria duda por enfermedad. Y ya por último, las ATP Finals de tenis, Alcaraz en el grupo de la muerte junto a Djokovic, Fritz y De Minaur. Y en el diario Marca, Rüdiger, cumbre a la vista. El Central y el Real Madrid mantuvieron una primera reunión para renovar hace meses. Ambos acordaron paralizar las conversaciones tras la lesión del alemán. Volverán a hablar en 2026. A la derecha, Tchouaméni se lesiona y estará 3 semanas de baja. Arriba, el Celta arrasa al Dinamo de Zagreb al ritmo de Durán. Abde y Anthony domestican al Olympique de Lyon. Y en la Conference, el Rayo culmina una remontada de locura en el minuto 94. Abajo, Luis de la Cope cuenta con Lamine Yamal. Hoy habrá lista para visitar a Georgia y recibir a Turquía. En los premios de Best, Mbappé se cuela en el pulso Barça-PSG. En béisbol, Ohtani, el deportista de los 102 millones. Y ya por último, el alcalde de Nueva York es del Oviedo. Pues ahí tenéis la noticia random del día. Creo que tiene que ver con algo que sucedió, esto del Oviedo, hace ya más de 10 años. Me suena. Pero bueno, que al que le interese, pues que busque ahí, porque aquí no hemos venido a hablar de la conexión entre el alcalde de Nueva York y el Real Oviedo, club hermano del Real Valladolid. Ya habéis visto las portadas de la prensa madrileña. Ojo a la que se va a liar con lo de Lamine Yamal. Ojito a la que se va a liar. Yo ya lo comenté el otro día. Yo aquí entendería la postura del Fútbol Club Barcelona, pero la federación no puede de repente no llamar a Lamine Yamal porque hay presión desde Barcelona, porque entonces te estarías generando un precedente muy peligroso. Ahora, la que van a liar en Barcelona porque llaman a Lamine Yamal cuando va a jugar 3 partidos seguidos sin ningún tipo de problema, esa va a ser para verla. Porque sí, que Lamine Yamal jugó el otro día, creo que los 90 minutos ante el Brujas, en un partido excelso del futbolista internacional por España, en un partido para la historia, en un partido antológico, en un partido memorable, en un partido colosal, en un partido descomunal, en un partido absolutamente indescriptible, para acabar empatando contra el segundo de la Liga Belga. También jugó el fin de semana pasado. Tiene pinta de que va a jugar el domingo contra el Celta en Balaídos. A ver cómo explica Luis de la Cope que no puede llevar a un futbolista como Lamine Yamal, que se juega más de 250 minutos en 7 días, porque es que está lesionado de vete tú a saber qué. Y en órbita Real Madrid, ya lo habéis visto, tema Rüdiger. Más allá de lo de Courtois, que bueno, pues es una buena portada del diario AS
poniendo el foco sobre el grandísimo nivel que está teniendo Courtois y el por qué el Real Madrid no fue a por Joan García. Al final, Joan García es un tipo, a mí me encanta, ya lo sabéis, Joan García me parece el portero de los próximos años junto a David Raya en España, pero este exigía ser titular. Y con Courtois en el equipo no puedes exigir ser titular porque Courtois es mejor que tú. Dentro de 3 años, Courtois no será mejor que Joan García porque una de dos, o estará retirado o ya, evidentemente, estará experimentando un declive. Pero a día de hoy no es que Courtois sea mejor que Joan García, es que es mejor que cualquiera. Entonces, creo que esa gestión del Real Madrid, sinceramente, la hizo bien. Tú teniendo a este Courtois, tienes que seguir apostando por Courtois. Puedes apostar por otro portero que ya se vaya cociendo, entre comillas, y que se me entienda, dentro del Real Madrid, pero siempre y cuando el portero entienda su estatus. Si aquí viene uno queriendo ser titular indiscutible, no va a poder ser. En ese sentido, entiendo que el club está contento con Lunin, es un muy buen profesional, habla poco, trabaja mucho, juega cuando tiene que jugar y creo que ha dado buen rendimiento. Bueno, que os voy a contar que una de las últimas Copas de Europa, durante muchos partidos, la estás jugando con Andrei Lunin bajo palos, inolvidable aquella tanda de penaltis en el Etihad. Pero me quería detener en la noticia que habéis visto en el diario Marca. El futuro de Rüdiger. Conversaciones iniciadas en pausa desde la lesión y un deseo firme de seguir. El Real Madrid y el jugador iniciaron las negociaciones para la ampliación de contrato hace unos meses. La noticia la firma Juan Ignacio García Ochoa y salió a última hora del día de ayer. El Real Madrid y Antonio Rüdiger ya han abierto el camino hacia una posible renovación. Aunque el contrato del central alemán expira el 30 de junio de 2026, las primeras conversaciones entre el jugador y el club blanco arrancaron hace algunos meses, con cifras ya sobre la mesa y una voluntad mutua de entendimiento. Las charlas, sin embargo, se encuentran actualmente en pausa tras la lesión muscular que apartó al futbolista de la dinámica del equipo a finales de octubre. La decisión de detener las negociaciones fue de común acuerdo, ya que tanto el futbolista alemán como el club consideraron que no era el momento adecuado para hablar de cifras mientras el defensa trabajaba en su recuperación. La hoja de ruta trazada es la de retomar el diálogo a comienzos de 2026, una vez que Rüdiger haya regresado a los terrenos de juego y pueda demostrar que su nivel físico sigue siendo el de un pilar indiscutible de la defensa madridista. Tal y como ha podido saber el diario Marca, el deseo de Rüdiger es el de continuar en el Real Madrid. En el Bernabéu, por su parte, valoran mucho su figura, tanto dentro como fuera del campo. El hecho de que se iniciaran conversaciones hace unos meses demuestra la intención del club de mantenerle como pieza importante en el proyecto deportivo. Y me quedo con este párrafo. Desde la dirección técnica destacan que Rüdiger sigue siendo un jugador vigente, líder y referente para los jóvenes. Su impacto no se mide solo en el rendimiento, sino también en liderazgo y carácter. Se le considera un mentor natural dentro del vestuario y ponen varios ejemplos. La mejor versión de Asensio, en una situación de emergencia, llegó con el alemán a su lado. Y con Dinghausen, que pese al poco tiempo que lleva en el Real Madrid y su edad ya asoma como futuro de la defensa blanca, Rüdiger ha establecido una relación de hermano mayor, ayudándole a integrarse y a entender la exigencia del Real Madrid. Me parece, en caso de ser cierto, que al no firmar ya las noticias José Félix Díaz, me las creo un poco más, en caso de ser cierta esta noticia, me parece que el camino es el correcto, es decir, vale, estamos los dos con, oye, buenas sensaciones en el sentido de uno quiere renovar, el club quiere que renueve tal, pero vamos a esperar a cuando ya lleves un tiempo jugando después de las lesiones que ha tenido. Porque al final Rudy es un tipo ya de 30 y pico años, es un tipo que ha tenido problemas físicos serios la temporada pasada, entonces una cosa es querer renovar y otra cosa es que el Real Madrid sea una ONG. En ese sentido, creo que el Real Madrid lo está gestionando muy bien y que el propio Rüdiger, yo creo que está calmado porque, bueno, entiende que esto es fútbol y aquí se te va a juzgar por cómo juegues, etcétera, etcétera, pero también por el nivel físico que puedas dar. Si Rüdiger no te aguanta 3 partidos seguidos, lo mismo al tema de la renovación, hay que darle una vuelta. Desde luego que por todo lo demás, sería una renovación interesantísima para el Real Madrid, siempre y cuando, repito, este tipo pueda darte cosas en el terreno de juego. Me refiero a todo lo demás porque si Rüdiger puede jugar y lo puede hacer a buen nivel, luego también en el tema de jerarquía, sin llegar a ser el jerarca como tal que conocimos con Sergio Ramos, con Cristiano, con Kroos, etcétera, etcétera, sí que es un futbolista importante con muchísima experiencia, le puede venir muy bien, como han dicho en el diario Marca, a Raúl Asensio, a Dinghausen, ese tipo de jugadores, a Joan Martínez cuando venga desde la cantera, a cualquiera que venga desde el Castilla. Es un futbolista
además que a mí me consta, es muy querido dentro del vestuario y muy respetado, es un futbolista con el que es fácil convivir y bueno, eso todo junto lo metes en esa ensalada y es bastante interesante, pero siempre y cuando Rüdiger, cuando regresa a los terrenos de juego, pueda ofrecer un buen nivel y sobre todo pueda mantenerse físicamente. Ya lo hemos visto, Rüdiger bien físicamente, es un jugador súper apto, que le da mucho al Real Madrid, pero claro, luego está la otra parte. Cuando Rüdiger ha caído físicamente, cuando tenía problemas musculares o en la rodilla tal, es un futbolista al que le cuesta bastante, porque ya repito, un tema de edad y porque problemas en la rodilla no son cualquier cosa en el mundo del fútbol. Pero bueno, yo creo que si Rüdiger es capaz de volver a un buen nivel, aguantar físicamente, ir sumando partidos sin tener problemas de lesiones y tal, el tema de la renovación, siempre y cuando sea económicamente ajustada al estatus que va a tener en la plantilla, puede tener un buen punto y de hecho tendría bastante lógica, repito, ajustándome a todos estos parámetros, que Rüdiger siguiera hasta 2027 en el Real Madrid. Portadas, me da miedo, de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Lamine, flechita para arriba, la defensa, flechita para abajo. El 10 Blaugrana maravilló en Brujas con un partidazo y demostró que se crece con la presión mediática, mientras que Jorge Méndez, su representante, dice: no entiendo el ruido alrededor de Lamine, sabe lo que debe hacer dentro y fuera del campo. Y sobre la defensa dicen: la fragilidad nace de la falta de presión arriba y la línea avanzada genera dudas, pero Flick no se plantea cambiar. Arriba, de vuelta a casa, 894 días después, el Barça regresa al Camp Nou con un entrenamiento para 23.000 espectadores. Arrancará hoy a las 11 de la mañana. Abajo, Europa League y Conference League. El Celta y el Betis no fallan y el Rayo se luce en una gran remontada. Y en baloncesto, Euroliga, Barça-Madrid a las 8:30. Euroclásico con urgencias. Y en el Diario Sport, yo no sé catalán, entonces va a salir lo que va a salir, que no se enfade nadie. Un día de partit, al gol no vaig anar, només entrar a la grada, em vas enamorar, el cor em bategava, será arroz con bogavante esto, no em preguntis per qué, nunca os habéis hecho preguntas allí, por eso pasa lo que pasa, del Barça soc supporter, siempre te animaré, ole, 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 esto es lo que me gusta, ole, 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 pero ya me canso. El primer equipo se ejercita hoy bajo las órdenes de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou de Frankfurt, Rosalía, Motomami, Gigantes, Gerard Romero, Bellingham, Cross, con 23.000 aficionados en las gradas. A pesar de que las obras continúan, será un ensayo de cara al regreso definitivo a finales de este mes de noviembre. Arriba, baloncesto Euroliga, a acabar con la dictadura blanca. Abajo, Eric García jugará con máscara, tiene la nariz rota. En la Europa League, victorias españolas de Celta y Betis, que no fallan en Europa. Y en el Real Madrid, Tchouaméni, 3 semanas de baja. Xabi Alonso se queda sin mediocentro. Es que la portada de Sport. ¿La portada de Sport qué es exactamente? O sea, entiendo que es un cántico de la grada de animación esta, que no sé si la tienen o la dejan de tener, o ya no está, o si está, porque como andaron a palos, estuvieron a palos, quiero decir, perdón, con la porta, pues no sé si está o no está, pero entiendo que esto es un cántico de tal, o será un cántico del que encendió una bengala en el autobús de Brujas el otro día, que dijo, ¡ale, ale, ale, pam! Y salieron todos en llamas, ¿no? Estoy en llamas e bailo, ¿no? Como aquel capítulo de Los Simpsons es histórico, allí en Brasil. Estoy en llamas e bailo. Eso es maravilloso. Ese capítulo es totalmente recomendable. Pero, no sé, a nivel periodístico, quiero decir, el guiño lo entiendo. Lo entiendo, es un guiño a la grada porque vuelven al Camp Nou a animar con las grúas y los cascotes volando por ahí. Bien. Pero a nivel periodístico, en la portada, quiero decir, ¿a nadie le ha dado vergüenza hacer esto? Pregunto, porque a lo mejor es una portada que está validada, que todo el mundo del periodismo la considera maravillosa, fantástica, extraordinaria, extensa, fabulosa, formidable, y yo me tengo que callar. Pero hacer un cántico, pasarlo a una portada y acabar con un ale, 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 que en realidad es lo mejor de toda la portada, el ale, 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 todo por un entrenamiento en el Camp Nou. Es decir, es que tiene todos los ingredientes esta portada. Están poco menos que festejando, bueno, y poco menos no, festejando el regreso
al estadio para un entrenamiento después de un año de mentiras, porque en teoría iban a volver al Camp Nou para jugar partidos en noviembre, pero del año pasado, luego en diciembre, luego en enero, luego en marzo, luego en mayo, finalmente en el Joan Gamper con 60.000 espectadores en el mes de agosto, luego no fue en el Joan Gamper, no fue tampoco en septiembre tal, tuvieron que irse al Johan Cruyff porque en Montjuic tampoco podían. Resulta que Laporta filtraba por ahí que la culpa era del ayuntamiento, la culpa siempre es del cha-cha-cha y de la clase política. Tiene cojones que el Barça le eche la culpa a la clase política cuando en Cataluña tiene todo el poder y cuando en España les ha salvado el culo el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno de España. Y ahora resulta que hay que celebrar que después de todo esto vuelven a un estadio para entrenar entre grúas y cascotes ante 20.000 personas cuando iban a volver hace 3 meses al estadio para jugar un amistoso ante 60.000. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! Y, por cierto, exclusiva, el entrenamiento será retransmitido por Movistar. ¡Madre mía, Lamine Yamal! Mírale cómo se pone el casco de obra. ¡Qué barbaridad, Lamine! Dale unos toques al casco de obra. Mírale cómo eleva la vista hacia la grúa. La grúa y Lamine. Lamine y la grúa. ¡Qué conexión! Lamine Yamal. Cada día te quiero más. Y bueno, y en Movistar lo retransmitirán. Y que evidentemente esta parte es totalmente inventada, porque ahora me llegará alguno, me dirá que eso es mentira. Hombre, no me has visto hacer el idiota imitando a Carlos Martínez. Pues claro que es mentira, joder. La historia es que la portada no hay por dónde cogerla. Lo que tampoco hay por dónde coger es que un futbolista profesional no quiera jugar al fútbol. Esto es historia del deporte y me parece algo maravilloso. La sorprendente revelación del hermano de Chesney aseguró a un medio de su país que Tec prefiere ser suplente a portero titular en el S mejor. El tabaquero este es el mejor, de verdad. Jan Szczęsny, hermano del portero del Barça, Wojciech Szczęsny, ha realizado unas sorprendentes declaraciones sobre su segundo año en el Barça. Siempre está listo, pero creo que prefiere ser un espectador a un participante, ha revelado a un medio polaco. Jan confiesa que sé que mi hermano prefiere ver a sus compañeros desde el banquillo y ayudar si es necesario. Y abunda en una entrevista a WP Sport Facti, ya es que si me ponéis aquí a leer en los polacos, yo ya no puedo más. Claro, polacos y Barcelona, bueno. Todavía veo una chispa en él después de cada buena parada en un partido y me alegra porque disfruto viéndolo jugar. También se ha referido a la jugada en tiempo de descuento en el partido ante el Brujas, que pudo costar un gol y la derrota. El VAR certificó que hubo falta previa de un jugador belga, Romeo Bermant, al arrebatarle el balón en el área. Para mí era una jugada dudosa. Si el árbitro no hubiera pitado falta, se habría defendido. Me alegra que decidiera anular el gol. Y sobre el tema de que el Barça esté perdiendo puntos, comenta el hermano de Szczęsny, el mundo se está adaptando poco a poco al estilo de juego del Barcelona, que consiste en defender muy arriba desde su propia portería. Los rivales están empezando a pillarle el truco y ya no les sorprende. Cuando juegas adelantado, eres vulnerable a los contraataques. Son inevitables, tanto si te enfrentas al Real Madrid como al Brujas. El estilo del Barcelona desestabiliza a todos. No juegan para ir ganando 1-0, juegan para ir ganando 7-0 y si encajan 5 goles, mala suerte. Eso me gusta. Y ya por último, sobre la situación de su hermano en la plantilla, todos sabemos que es el segundo portero. Mi hermano estaba preparado para esto desde el principio. El cambio dependerá de cuando Joan García esté al 100%. Yo no sé nada. Desde el punto de vista de un entrenador, creo que la portería es una posición tan importante que es mejor esperar 2 semanas más que hacer un cambio una semana antes. Joder, es maravilloso. Oye, mira, que mi hermano no quiere, que mi hermano está muy bien ahí en el banquillo sentado, tapado, o sentado ahí bien a gusto viendo el fútbol de chill. Si le pones una Coca-Cola y unas patatas, pues él ya está más que, lo tiene todo amortizado, o sea, está más a gusto que en brazos, mi hermano. A mi hermano no le gusta jugar, o sea, es la primera vez en mi vida, mira que los problemas en este tipo de cosas suelen ser por no jugar. O sea, yo todo este tipo de situaciones que he visto, este se enfada por no jugar, este se enfada por no jugar, este discute por no jugar, Vinicius se enfada por ser cambiado, Lamine se enfada por ser cambiado, el otro se enfada por tal. Nunca he visto a nadie que diga, es que
prefiero estar en el banquillo. O sea, yo prefiero estar aquí a mi bola, sentado, viendo el fútbol. Si me. Un cigarro, por favor, un cigarro, gracias, tal. No, la bengala esa no, en el autobús. ¡Qué barbaridad! No, tal. Pero que un tipo te llegue y te diga, ¿no?, que yo no quiero jugar, o que su hermano lo diga tan tranquilamente y de manera tan abierta, a mí me parece maravilloso. O sea, vuelvo a decir qué peligro tienen los entornos de los futbolistas. Lo he dicho 14.000 veces. Tienen muchísimo peligro. Yo le quitaba el micrófono y el derecho a hablar a cualquier amigo, hermano, mujer, marido, suegra, suegro, hijo, hija de cualquier futbolista, que tiene más peligro que la porta con una bandeja de canapés voladora. O sea, es que no puede ser que este persona salga aquí a decir, es que mi hermano no quiere jugar. Mi hermano, pues si tiene que ayudar, ayuda, ¿eh? Quiero decir, le pagan para ello, ¿no? Pero que él prefiere que jueguen otros. Él está tranquilo, él estaba ahí viviendo la vida loca, él estaba ahí ya, pues entre playas, tabaco y alguna botella de ron, entiendo. Y ya, le han llamado, le han tocado los cojones. Bueno, pues por dinero lo hacemos, ¿no? Pero que a mí no me pongas a jugar. O sea, fue el único que se lamentó de que Ter Stegen tuviera una lesión, en teoría, de larga duración, porque lleva 2 meses y medio lesionado y ya está entrenando, imagínate. Porque él lo que quiere es vivir o sea, él si pudiera, vería los partidos desde el palco directamente, con bandejas, con Coca-Colas o lo que sea, y tranquilidad, y luego del palco a casa y de casa al palco y a entrenar un poco de relax los días de diario. Pero desde luego que esto es absolutamente maravilloso. Hoy la verdad es que la prensa catalana o el entorno Barça, entre lo del hermano de Chesney y la portada del Sport, ale, 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 nos han hecho la mañana. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.